Buenas noches, acompañantes. Primero que nada, pues gracias por estar aquí y acompañarnos en esta sesión. Mi equipo y yo, que es Montserrat, Marian y yo, su servidora Miriam, pues vamos a hablar sobre la psicosis. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar por definir qué es la psicosis. La palabra psicosis, como bien dice en la diapositiva, pues se utiliza para escribir los trastornos que afectan la mente. Estos son los que han perdido cierto contacto con la realidad. A veces no saben si están viviendo realmente lo que está pasando o solamente es una fantasía suya. Bueno, también afecta esto a niños, adultos. Y cuando alguien se enferma de esta forma, pues se le denomina episodio psicótico. Y durante un periodo de psicosis, pues alteran los pensamientos y las percepciones que podemos tener o que pueden tener otras personas. Esta puede tener la dificultad para comprender lo que es y pues lo que no es real, como se los había dicho. Pasaremos a una parte de signos y síntomas. Aquí es muy importante porque por lo general, como dice la diapositiva, se hablarán de ciertos cambios o incluso comportamientos de los que la persona va a tener. En este caso hablamos de psicosis, que como tal viene siendo una baja y de manera repentina. Por ejemplo, si es una persona que acude a lo que es la parte de la escuela, va a tener bajas calificaciones o incluso en su desempeño laboral como tal no va a tener buenos aspectos ante esa parte, o es decir, mejor dicho, no va a tener un mejor desempeño ante esa parte. También va a haber lo que es nuevos problemas como en la parte del pensamiento, no van a tener una claridad como tal, al igual que van a tener cierta desconfianza hacia algunas personas, no van a tener la concentración bien avanzada, lo que es en esa parte van a incluso a tener las personas incomodidad hacia otras, es decir, si se encuentran acompañados, no van a tener como tal una cierta confianza hacia las personas, va a haber un aislamiento social. A pesar de todo eso, pues eso suele ser durante el tiempo de lo habitual, o sea, más de lo habitual. Van a ocurrir pues lo que son ideas inusuales, y sentimientos extraños en lo que van a hacer en la parte de, pues como ya lo había mencionado, la atención al cuidado de su higiene personal. Incluso van a ver lo que son dificultades para distinguir entre lo que es la realidad y lo que es la fantasía. Incluso en este caso van a ver ciertos momentos en los que la persona no va a tener como que un habla de manera de manera fluida, sino que van a haber ciertas confusiones en los problemas para poderse comunicar. Una parte importante aquí entre los signos y síntomas es que van a ver lo que son las partes de los delirios, ya que estas son pues lo que son creencias falsas, y también van a ver lo que son las alucinaciones. En este caso van a ellos a simular que oyen o ven cosas que realmente no son ciertas, o bueno, nada más van a ser ciertas, pero en sus pensamientos de ellos. Bueno, después pasaremos a lo que causa la psicosis y bueno, en especial no hay una causa específica por la que suceda la psicosis, ya que puede presentar de un síntoma a una enfermedad mental como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Bueno, como ya lo había comentado, no hay una causa en especial, pero puede ser por diferentes factores, como por ejemplo algunas sustancias ilícitas, como lo son las drogas, algún choque automovilístico que dañe el cerebro y pues por ende pueda desarrollar este tipo de enfermedad mental. Pues bien, bueno, vamos ahora a cómo se trata la psicosis. Esta psicosis se trata con la ayuda de un psiquiatra, un trabajador social
o un psicólogo, como lo es que nos estamos preparando, pues que sea competente más que nada para poder dar o realizar un diagnóstico a la persona y establecer como que una ayuda para que lleve mediante su proceso. También hay diferentes formas, aunque bueno, hay algunos estudios que pues han demostrado que no es tan raro que una persona tenga síntomas psicóticos durante más de un año, pues antes de recibir este tratamiento. En esto puede ayudar un trabajador social. Las personas con psicosis, pues también pueden comportarse de una manera confusa y que sea como que impredecible. También pueden volverse amenazantes o violentas. Aunque estas personas pues se vuelven un poco más violentas como que consigo mismas, más que con otras personas. Pero la atención pues especializada puede coordinar como que con la psicoterapia individual o en grupo, que pues generalmente se compone como que los principios de la terapia cognitivo-conductual, y esta terapia pues es la que se adapta a las necesidades de cada paciente con psicosis y hace énfasis a la capacitación para la resiliencia, el control como que de las enfermedades, el bienestar y el desarrollo pues de las capacidades de afrontamiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es que el paciente y sus familiares o sus redes de apoyo en este caso van a afrontar lo que está pasando? Porque pues como lo sabemos, ninguna enfermedad pues es fácil de enterarnos, ¿no? Y demás decir, no, pues ¿cómo voy a vivir con esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Es una persona especial? Obviamente no, solamente necesitan como que cuidados más, sus cuidados sí son especiales, pero las personas siguen siendo las mismas. Y para eso pues también hay que tener como que la educación familiar, el apoyo para que pues este paciente no se sienta solo, no sienta que pues que nadie lo quiere o que se sienta excluido como tal por lo que tiene, que es psicosis. Las familias pues que están informadas e involucradas pues tienen que estar más que preparadas para poder ayudarlos en su proceso de recuperación. Estos sí son muy importantes en ellos. Algo importante que también para su tratamiento pues es el manejo de los medicamentos, que algunos lo conocemos como la farmacoterapia, y bueno, pues este nos ayuda a reducir como que los síntomas de la psicosis y se adaptan tanto a la selección como la dosificación de los medicamentos. Y ahora mi compañera Monse nos va a platicar acerca de unos fármacos. Sí, bueno, hay una pregunta en el chat primero que me gustaría contestar y es ¿a quién le da psicosis? Bueno, en general, pues puede ser a cualquier persona, tanto en niños como adolescentes y adultos mayores, por ejemplo, a nosotros que somos jóvenes de 20 años, 21, también podría darnos en niños de igual manera y en adultos, por ejemplo, ancianos y demás, con personas pues principalmente de edad adulta. Y bueno, algunos fármacos que podrían ayudar a tratar la psicosis son la aripiprazol, que sirve para controlar algunos de estos síntomas que el paciente llega a tener. La clozapina y la risperidona son algunos también que puede ser. Hay otra pregunta en el chat. ¿Puede ser hereditaria la psicosis? Sí. En muchas ocasiones hemos tenido algunas familias completas que llegan a tener psicosis. Por lo general no es tan común que una familia completa lo llegue a presentar, pero sí se ha dado el caso, entonces sí es hereditario.
Ok, pasaremos a lo que es la parte de la esquizofrenia. Bueno, la esquizofrenia, así como la psicosis, pues como tal es una enfermedad mental, obviamente es grave, ya que esta pues se trata de un desorden cerebral que en este caso va a deteriorar la capacidad de las personas en muy diversos aspectos, tanto psicológicos como viene siendo la parte del pensamiento, la percepción, las emociones o la voluntad de la misma persona. Esto suele ser deteriorante ya que pues como tal se inicia a edades muy tempranas. Esto pues denominándose primero como demencia precoz durante un cierto tiempo y luego pues se construyó la denominación que en este caso viene siendo lo que es la esquizofrenia. Actualmente pues se le llama así y bueno, la esquizofrenia, pues como tal, ya les había yo mencionado, es una enfermedad que en sí se presenta en muchos casos variados, por ejemplo, en síntomas, que en este caso pues vienen siendo lo que son la mayor parte de los síntomas son subjetivos, es decir, solo el paciente los experimenta, pero pues realmente no son 100% comprobados. Pues bien, ahora ya sabiendo lo que es la esquizofrenia, pues vamos con los síntomas, que creo que es un punto muy importante. Y bueno, la esquizofrenia pues implica una serie de problemas de pensamiento, pueden ser emociones o también su comportamiento. Los signos y los síntomas pues pueden variar, depende la persona o el grado, pero pues generalmente implican las fantasías, lo que son las alucinaciones o el habla desorganizado de las personas. También reflejan como que una capacidad deficiente de vivir pues normalmente. Y bueno, algunos de los síntomas se los voy a explicar, que como dije, pues son las fantasías, que bueno, las fantasías pues son las creencias falsas que tenemos en nosotros, que no tienen como que base en la realidad, como por ejemplo, no sé, en mi cuarto hay dos personas vestidas de blanco. Es algo que pues no realmente es real, sino que es algo fantasioso, ¿no? Que no cualquier persona te cree y que pues tampoco es como que se haya visto. eh, Creen que están siendo como que perjudicados, acosados, o que ciertos gestos o comentarios se dirigen hacia ellos. Por ejemplo, no sé, que una persona está enamorada, o que va pasando y las personas se ríen o se burlan de él, algo así. Y las alucinaciones, por lo general, pues implica escuchar más que nada cosas que no existen. Como por ejemplo, podría ser de que, no, pues escuché a un perro hablar, decirme, hola hermano. Obviamente los perros pues no hablan y pues esto sería parte de las alucinaciones. Los pensamientos pues desorganizados eh, se infiere a partir del habla desorganizada. ¿Qué quiere decir esto? La persona puede estar hablando, no sé, algo sobre la escuela y de momento saca algo sobre la iglesia, o sea, nada que ver. Pues se ha afectado sus respuestas pues a lo que le preguntan puede no relacionarse, eh, y pues de esta manera puede ser no completa. También tiene como que síntomas negativos, y estos síntomas negativos pues son la capacidad limitada de las personas como para vivir de manera normal, o que tienen como que esas ganas. Por ejemplo, en este caso puede ser como que la persona puede descuidar su higiene personal, o parecer que carece de emociones, o sea, podría ser que una persona no haga contacto visual o que no cambie las expresiones faciales, simplemente que se te quede viendo así como que muy fijamente. Y normalmente algunas personas decimos, no, pues este está loco. Y pues no, pueden ser simplemente sus síntomas negativos, que su cuerpo no lo ayuda a poderse expresar bien, a expresar sus emociones. Con el paso del tiempo, pues estos síntomas pueden variar con respecto al tipo y la gravedad de esquizofrenia, pero con periodos de empeoramiento y de remisión de los síntomas. Bueno, para completar un poco más lo que había dicho mi compañera, o para que quede un poco más claro, algunas alucinaciones que se pueden presentar pueden ser de los 5 sentidos. No necesariamente
por medio del oído, sino que también puede ser por medio del gusto. Un ejemplo es que muchas veces los pacientes con esquizofrenia pueden decir que sabe a veneno algo que están comiendo, aunque pues obviamente no sea así. Y un delirio es aquel que causa una confusión, la desorientación y el no poder pensar o recordar con claridad, por ejemplo, decir que dejaste dinero en la mesa y realmente no estaba en la mesa, sino que estaba en tu bolsillo y no recordabas haberlo puesto ahí. Y te frustras también por esta parte porque pues a nadie le gusta estar como desorientado en lo que está haciendo día a día. Pasamos con algunas de las causas, pues como ya les había comentado, en general pues no se conocen las causas exactas, pero algunos de los investigadores han pensado que la combinación genética, tanto como la química del cerebro y el ambiente, pues contribuyen al desarrollo de este trastorno en gran cantidad. Pues como ya les había dicho, también se involucra mucho las sustancias ilícitas, que son las drogas, entre otros factores de este mismo ámbito. De igual manera puede ser, como ya les había comentado, algún choque o alguna lesión en el cerebro que haya afectado demasiado y se haya presentado esta enfermedad. O de igual manera, por manera genética, también podría presentar o podría ser una causa de este trastorno. Pasaremos como tal a algunos factores de riesgo. En este caso, pues, en la parte de la esquizofrenia, pues se desconoce la causa exacta, pero existen ciertos factores que pueden aumentar lo que es el riesgo del desarrollo o lo pueden desencadenar un poco más. Entre ellos voy a mencionar algunos que son importantes, por ejemplo, los antecedentes de familiares. Esto quiere decir que si existe una persona que, un ejemplo de tu núcleo familiar que haya sido un decir, ¿no? Tu abuelo, y que tenga la parte o que haya tenido esquizofrenia, evidentemente va a haber un antecedente familiar en el cual pues puedes tener la probabilidad de que tú también tengas o contraigas esta parte. Lo mismo evidentemente hablamos de la esquizofrenia. Hay algunas complicaciones durante lo que es la parte del embarazo y el nacimiento. Por ejemplo, viene siendo la malnutrición o incluso la exposición de algunas toxinas o virus que puedan afectar el desarrollo del cerebro del bebé. Asimismo, lo que son el consumo de drogas, que en este caso viene siendo la alteración de lo que es la parte de la mente, ya que estas actúan de manera psicoactiva o psicotrópicas, que en este caso vienen siendo durante lo que es la parte de la adolescencia y la juventud. Asimismo, pues existen algunas complicaciones que si no se tratan así como tal lo que es la esquizofrenia, pueden llegar a ser de manera más grave y bueno, esto siendo pues problemas en los ámbitos de nuestra vida. Disculpen, creo que los dejó de escuchar, Mariam. Pero sí, como comentaba mi compañera, hay algunos factores muy predominantes que pueden llegar a ser la causa de la esquizofrenia, pero pues como ya lo habíamos dicho, se desconoce la causa exacta de tal trastorno. Bien, pues ahora vamos con las complicaciones. Y bueno, pues la esquizofrenia es algo importante que se debe tratar a tiempo, porque si no se le da lugar a graves problemas, pues puede afectar en todos los ámbitos de la vida. Como cualquier otra enfermedad, si no nos tratamos a tiempo, esto puede afectar cosas más allá o expandirse, lo cual llega a ser un poco más peligroso. La esquizofrenia pues tiene complicaciones que pueden causar la muerte. En una de estas pues están bueno también los pensamientos de suicidio, los intentos. Hay trastornos de ansiedad o trastornos del TOC, que esto es obsesivo compulsivo. Bueno, también pueden presentar pues depresión,
Hay personas con esquizofrenia que pueden presentar abuso del alcohol o de drogas. En este caso, creo que se puede incluir la nicotina. Eh, También, pues pueden tener la incapacidad para trabajar o asistir a la escuela. Es como que algo que les cuesta muchísimo, que dicen, no, no puedo pararme, de que no, no quiero, o de que no tengo las fuerzas necesarias para acudir, ya sea al trabajo o a la escuela. Empiezan a tener problemas financieros, falta de vivienda. También algo muy marcado en esto es que se empiezan a aislar mucho, o sea, totalmente empiezan a tener más problemas de salud y médicos. Y igual, algo importante es que se empiezan a victimizar mucho. O sea, empiezan a echar la culpa a otras personas, empiezan a decir que ellos no fueron, que ellos hacen tal cosa porque lo necesitaban, y su comportamiento puede ser un poco agresivo, aunque pues esto es un poco más, menos común. Bueno, ahora también es importante comentarles que no solo existe la esquizofrenia como tal, bueno, también existe la esquizofrenia paranoide, la cual se caracteriza por la presencia de una preocupación excesiva o pues por una o más de las ideas delirantes de diversas índoles, como bien son alucinaciones auditivas o un lenguaje pues normal, pero un comportamiento inicialmente que no muestran pues atractivos o pues una afectividad aplanada, o sea, no muestran como ciertos sentimientos ni emociones, entonces sí es un poco complicado tratar con estas personas porque por la misma preocupación excesiva de que pueda pasar algo. También existe la esquizofrenia desorganizada. Aquí los rasgos pues predominan en que son un tanto de lenguaje como de comportamiento. Estos son muy alterados y parecen no tener ni un orden ni un objetivo por el cual están hablando o comportándose de esa manera. La esquizofrenia catatónica, la cual se caracteriza por una inmovilidad, esta se llama catalepsia, es un negativismo extremo o un mutismo en la cual la adopción de posturas extrañas o movimientos estereotipados, así como también suelen tener demasiadas muecas. La esquizofrenia indiferenciada, perdón, es aquella en la cual se dan los síntomas como anteriormente descritos, pero sin que estos puedan ser como en conjunto. También existe la esquizofrenia residual. Aquí no se dan ideas delirantes o alucinaciones, sin embargo, solamente muestran como manifestaciones leves de síntomas, tanto como negativos como positivos, pero en menor magnitud, o sea, como en creencias extrañas, experiencias perceptivas poco habituales. Normalmente son algunas percepciones que tú dirías no tiene sentido lo que estás diciendo, pero está bien, como que ellos tratan de darle una historia a esa alucinación que están teniendo, aunque pues como ya lo había dicho, no sea real. Ahora pasaremos a un autor que se los comentará mi compañera Mariam. Bueno, como tal, este autor se llama John Marshall McDonald. Más adelante veremos cuál es su teoría. Y bueno, en sí este es un autor, este autor es un psiquiatra forense, quien dio por nombre a una serie que contiene, bueno, 3 características. En el mismo observó ciertas cuestiones que en la mayoría, pues, los psicópatas y sociópatas, pues, contribuyen. En este caso hablaríamos de la triada de McDonald.
Bueno, pues como ya lo habíamos comentado, la tríada de McDonald es pues podría decirse que una línea en la cual una persona tiene que pasar para poderse denominar una persona con psicosis. Por ejemplo, es la enuresis, que es un trastorno del sueño caracterizado por la incontinencia urinaria a edades tempranas. Esto se da más en niños, pero también puede darse en adolescentes, tanto como en adultos. Normalmente puede ser por un trauma, por ejemplo, la violencia sexual, entre otras que tal vez para nosotros no tengan cierto significado o gravedad, pero para otras personas es demasiado perturbador y pues puede ser la enuresis. Otra parte por la que tienen que pasar o por la que se denomina esta parte de la tríada es la piromanía, que es, como lo ven en la imagen, el gusto por incendiar pequeñas cosas o ya van en incremento, por ejemplo, con objetos de mayor tamaño, no sé, empiezan con una hoja de papel y se van después, no sé, con una sábana, y después puede llegar el caso de que pueden quemar una casa sin importarles que haya personas dentro. Por último, tenemos el maltrato animal. Muchas personas se denotan más por esta parte. La mayoría de psicópatas entran en esta parte que es muy, muy, muy arraigada a ellos. Lo cual pues son presas fáciles, los animalitos, y pues como no crean esta parte de defensa, pues el agresor aprovecha esta parte para sacar su frustración y su enfado en ellos como forma de relajación, aunque pues obviamente para nosotros está mal, para ellos es de cierta manera una satisfacción poderlo hacer. A continuación se les va a presentar lo que es un video. Un segundo, por favor. Bueno, en lo que ponen el video, pues les voy a explicar un poco. Este video lo quisimos poner con la finalidad de que entendieran mejor cómo es que se evalúa una persona con psicosis y para que entiendan un poco más cómo es que esta persona actúa o lleva a cabo su vida. Este es solamente un pequeño video, es como que la parte 1, pero igual si les llegan a interesar, pues pueden pedirnos el link y con gusto se los mandamos. Entonces, ojalá les guste este video, pongan atención y cualquier comentario o cualquier duda saben que pueden ponerlo en los comentarios. Hasta el momento ninguna duda. Disculpen, ¿podrían decirme si se escucha?
comentan que no escuchan, porfa activa el video, ajá. Ok, bueno, el video no se escucha, pero se los voy a tratar de ir explicando conforme va avanzando. En este caso podemos podemos ver en este paciente con psicosis cómo es que se queda mirando hacia todos lados. Los papás tratan de hablar con el doctor y él es como que se siente rodeado porque pues puede que sea un nuevo lugar para él. Obviamente sus papás pues tratan de ayudarlo, de buscar esta ayuda. Bueno, también podemos ver que está comentando esta persona que, bueno, los padres están comentando que el paciente ha dejado de hacer ciertas cosas o rutinas que podía hacer antes, como bañarse, salir de su cama para ir con amigos, entre otras cosas que solía hacer y que ahora pues definitivamente la dejó de hacer porque no tiene interés y porque, como ya lo habíamos dicho, no tiene una orientación y no puede pensar de forma clara. Entonces, esto dificulta mucho el poder convivir con ciertas personas e incluso consigo mismo. Como tal, en este caso, lo que el médico va a ir identificando es algunos síntomas y algunos signos, como ya lo habíamos mencionado. Aquí empieza a surgir lo que son la parte de que empiezan a ver los delirios y las alucinaciones. Como tal, creo que en el video fue muy específico, checando que obviamente el paciente pues estaba mirando de un lugar a otro y quizá a lo mejor él escuchaba las voces, pero obviamente él pues era nada más su percepción de sí mismo, sino de los demás obviamente no, y es por ello que el médico empezó a tomar esa parte e identificar algunos síntomas y signos. Como tal, la psicosis no solamente se trata con una cita a este especialista, sino lleva un proceso como todo y pues tiene que empezar por partes. ¿Hasta acá alguna duda o algún comentario? Ok, gracias. Bueno, y hasta ahí nos vamos a quedar en el video y vamos a seguir con nuestra exposición. Ok, pasaremos con un asesino en serie, en este caso es Ed Kemper. Como ya habíamos mencionado anteriormente, este se basa a lo que es la triada de McDonald, ya que bueno, este asesino como tal también es llamado el asesino de colegialas. Su personalidad de este asesino como tal pues es de una personalidad metódica, minuciosa, es muy organizado ante lo que hace e incluso un dato importante es que él tiene un coeficiente intelectual de 145. Como tal, fue capturado debido a su propia confesión que él mismo mencionó y dijo que como tal, como yo le había mencionado, al ser un asesino de colegialas, pues él se sentía muy mal ya que él tenía un odio hacia su madre. El motivo de este, pues fue que se desembocó ya que
su madre desde que era pequeño lo humillaba, lo despreciaba e incluso hubo una parte de abandonamiento por parte de su madre, donde él dijo que jamás se lo perdonaría ya que como tal pues dependía mucho de él durante su infancia. Como tal, en su infancia, pues él asesinó a lo que es a su abuela y a su abuelo, ya que él tuvo la curiosidad como tal de saber qué se sentía matar a una persona y en este caso, como a los integrantes que tenía dentro de casa, pues eran ellos, siendo su abuelo y su abuela, pues decidió asesinarlos. Sin embargo, lo que él desató en ese momento fue lo que era la parte de la rabia y una explosión mediante la parte de violencia en la cual pues lo desarrolló de esta forma. Evidentemente esto lo hizo de manera muy joven y evidenció lo que es la parte de pues la crueldad. Como tal, se decía que a sus 13 años, pues él mataba a los gatos de su vecindario y así como tal, a veces ocurrían incidentes como por ejemplo los enterraba vivos. Su comportamiento obviamente como tal, pues ya lo había yo mencionado, fue de manera anómala, ya que pues tenía todo un origen como tal. En este caso, vuelvo a repetir, el hecho de que él haya tenido ciertas cuestiones desde la infancia fue lo que le causó que él tuviera este tipo de actos o acciones, ya que los desprecios de su madre y los malos tratos fue la causa de él cometer este tipo de crímenes. Él tuvo un tercer asesinato como tal, mencionando así como fecha en 1972, ya que este acto fue cometido en ese año, fue la causa de que en ese tiempo tuvo una discusión con su madre en el cual pues él decidió tomar un vehículo y matar a 2 estudiantes. Bueno, pues muchas veces nos preguntamos el por qué pasan este tipo de cosas y bueno, pues hay algo que se llama síndrome de Edipo, el cual fue un término que se realizó por Sigmund Freud. En su teoría, pues las etapas psicosexuales en el desarrollo son demasiado importantes para un niño principalmente. Este es el deseo o el sentimiento por el progenitor del sexo opuesto. Es decir, yo quiero demasiado a mi papá y una niña quiere demasiado al papá y un niño quiere demasiado a la mamá. Por ende, suelen ser muchos celos hacia el sexo opuesto del progenitor. Este nombre de síndrome de Edipo, pues ya, como ya les había comentado, fue por Freud. Sacó este nombre a raíz del personaje de Sofocas, de la mitología griega, quien mata al rey Edipo y bueno, es su padre y se casa con su madre. Entonces, de ahí acuñó Sigmund Freud este término. Y bueno, pues básicamente ya les conté un poco sobre en qué consiste este tipo de síndromes. Y pues bien, también existe el síndrome o el complejo de Electra, que consiste básicamente en que las niñas sienten deseo por sus padres. Este término fue introducido por Carl Jung para describir este complejo que se manifiesta en las niñas. Sigmund Freud lo denomina para ambos el síndrome de Edipo y Carl Jung pues lo denomina complejo de Electra para así denominarlo hacia las niñas. Como bien Ed Kempler pues sintió tanto odio hacia su madre en lugar de hacia su padre. En este caso fue porque su madre pues como ya lo había comentado mi compañera, fue humillado, despreciado y abandonado por la madre, lo que detonó que él sufriera pues cierto odio hacia ella. ¿Ya me escuchan? Ah, ya, perdón. Bueno. Ay, Dios.
Bueno, retomando el tema, creo que no me escucha mi compañera Miriam. Bueno, en sí como tal, asesino en serie, pues tenía un modus operandi pues demasiado organizado, como ya lo había yo mencionado anteriormente, era muy meticuloso y era muy organizado ante las cosas que hacía e incluso fue modificando cada vez su modus operandi. Como tal, ya lo habíamos mencionado, al ser un asesino que buscaba a sus víctimas siempre como tal eran mujeres, eran estudiantes de las que se encontraban en su zona o demás, y asimismo, pues como ya lo había yo mencionado, él pues a lo que era el asesino de colegialas, como ya se había mencionado anteriormente. En este caso, él también desarrolló lo que era la esquizofrenia paranoide. Y bueno, pues ahora vamos a pasar al aparato psíquico, el cual consiste en, bueno, está constituido por 3 localidades para empezar como a platicarles un poco más sobre lo que es. Consiste en 3 localidades, que es el consciente, el cual su principal función es registrar la información que procede del exterior y también la del interior. Sin embargo, este no memoriza nada, ya que esa función de memorizar es la del aparato del preconsciente, perdón. Bueno, el consciente es más como delimitar qué es lo que estás haciendo aquí ahora. Por ejemplo, yo estoy consciente de que estoy hablando, estoy en una conferencia y de que hay personas escuchándome sobre el tema de psicosis. El preconsciente, aquí el sujeto comprende aquellos pensamientos y vivencias que en un momento dado no son conscientes. Es decir, estos pueden convertirse en tales mediante un esfuerzo de atención y memoria. Por ejemplo, cuando éramos pequeños llegamos a tener alguna experiencia que tal vez nos fue demasiado marcada o que quizá no recordamos. En dado caso de que tú lo recuerdes, es parte del consciente porque estás consciente de tu recuerdo que has vivido, pero en muchos casos al no tener pues ciertas cosas que pasaron tan claras, es parte del preconsciente, pero esta puede ser estimulada con la memoria. Es decir, nosotros tratamos de esforzarnos en recordar cierta cosa que hicimos y que nos puso muy felices o en su dado caso que nos puso tristes. Entonces es esta parte de poder recordar lo que hicimos en nuestra infancia o alguna cosa que definitivamente haya bloqueado nuestra mente. Pero aquí se puede recordar mediante un esfuerzo de atención y memoria, como ya lo había comentado. En el inconsciente, pues este se caracteriza porque sus elementos son inaccesibles a la conciencia. Aquí entran más acontecimientos, recuerdos, imágenes, algunos deseos, sentimientos y principalmente fantasías. Por ejemplo, aquí en el inconsciente, definitivamente no estamos pensando en qué es lo que pasó porque realmente no nos acordamos. Me ha tocado escuchar a varias personas que dicen, es que definitivamente no me acuerdo de lo que pasó ayer o de lo que pasó hace 8 días o no recuerdo absolutamente nada de mi infancia. Al dar estímulos y no acordarse que es parte del preconsciente, bueno, diagnosticamos o podemos categorizarlo como una parte o un recuerdo bloqueado por tu inconsciente. Entonces, para poder llegar al preconsciente necesitamos de diversos estímulos. Por ejemplo, aquí podría entrar la terapia, la terapia psicológica, en la que es la rama de psicoanálisis, en la cual se va a estar trabajando durante un lapso pues largo,
ya que tienen que trabajar demasiado para poder sacar ese recuerdo de tu inconsciente y pasarlo a tu preconsciente para que posterior pueda ser un recuerdo consciente y tú puedas determinar si eso que estabas ocultando o que no querías recordar ha sido un factor predominante para algún trauma o algún carácter que tú tengas que trabajar en terapia. Este está constituido por 3 instancias, el cual está el ello, en el cual su contenido es inconsciente y consiste fundamentalmente en la expresión psíquica de las pulsiones y deseos, es decir, es nuestro principio de placer. Por ejemplo, el hecho de tú querer hacer algo, vamos referente a algún asesino, por ejemplo, es esta necesidad o el querer hacerle daño a una persona, pero aquí entra tu yo, que aparece como un mediador entre las dos, que es el ello y el super yo, en el cual intenta conciliar las exigencias normativas y punitivas del super yo, así como las demandas de la realidad con los intereses del ello por satisfacer deseos inconscientes. Es decir, o sea, quieres matar a una persona o hacerle daño, pero el yo te dice, a ver, si tú le haces daño a esta persona, puedes meterte en problemas legales, pueden atraparte, pueden encontrar algunas pistas que tú hayas dejado, huellas, entre otras cosas, y te va a ir mal, no lo hagas. Es como nuestro angelito y nuestro diablito, que uno nos dice que sí lo hagamos y el otro definitivamente dice no. En el super yo representa los pensamientos morales y éticos recibidos de la cultura. En este entran como ciertas creencias que nuestra familia nos ha dado. Por ejemplo, entrando en el ejemplo que les había dado, pues muchas veces en nuestra familia decimos, no, es que el hacerle daño a una persona está mal y puede castigarte cualquier religión en la que creas, tu Dios en el que estés involucrado o en el que te hayan inculcado. Entonces nosotros decimos, no, es que mi familia me ha dicho que hacerle daño a una persona está mal, entonces definitivamente no lo voy a hacer. Pero existen personas que sus familias han sido pues forjadas de esa manera, es decir, para algunas personas puede que el hacer daño no signifique nada porque durante toda su infancia y durante toda su vida que lleva ha maltratado a personas, entonces para ellos es súper normal hacerlo, y si tú como persona que dices no, es que lastimar a una persona está mal, pues quizá en algunas culturas o en algunas familias sea totalmente normal. Aquí les puse un iceberg en el cual en el inconsciente, pues como ya lo habíamos comentado, es todo aquello que está en el fondo, que nos cuesta tal vez sacar, que no recordamos o que simplemente hemos bloqueado para no trabajar en ello. Por eso es importante también que tomemos terapia psicológica para poder sobrellevar aquellas cosas que nos han dolido y que no sabemos cuál es el origen sobre eso. El preconsciente, pues como ya lo había comentado, es todas aquellas cosas que quieres trabajar, pero pues no son como tan visibles o no tienes consciente en que quieres hacerlo. Y el consciente, pues son todas aquellas cosas que definitivamente ya tenemos como, el día de hoy voy a ir a mi terapia y voy a hablar sobre tal tema porque así me siento y creo que este es un problema que ha delimitado mi día a día. No sé si exista alguna pregunta, alguna duda que tengan. Bueno, seguiremos con la siguiente. Bueno, como tal pasaremos a lo que son las pulsiones y en este caso hablaremos de Eros y Thanatos. Eros representa lo que es la parte de la vida,
que en este caso viene siendo lo que es cuidar nuestro propio bienestar. Es decir, Eros es el dios del amor y de la unión. En este caso va a representar lo que son los instintos de autoconservación y lo que es la parte de la vida, tanto en la parte sexual. Y de contrariamente hablaríamos de Thanatos, que en este caso pues él representa lo que es la parte de la muerte. Como tal es la destrucción de lo que es uno mismo. En este caso pues Thanatos pues es el dios de la muerte como tal, ya lo había yo mencionado, y en este pues lo que va a representar es aquellos instintos destructivos propios de todo, bueno, en este caso de nosotros, ante ellos pues lo que es la parte del sadismo y masoquismo. En este momento, perdón, les vamos a presentar lo que es un video para que vayan entendiendo más a fondo lo que es la parte de las pulsiones. Algo importante es que creo que pues en esta vida todos somos eros o se consideran tánatos.
pues como pudimos observar y como un retomo de esto, pues podemos darnos cuenta que Eros pues es cuidar de nosotros y Thanatos pues es la destrucción de alguna manera de uno mismo. Por ejemplo, yo siento que soy Eros porque a pesar de muchas cosas en mi vida, intento seguir adelante, intento levantarme de mi cama, desayuno lo más temprano que pueda para igual no retrasar esta parte de la alimentación, intento dormir mis horas adecuadas para que de igual manera no repercute esto a lo largo pues del tiempo o incluso que me ponga yo de malas, algún desarrollo de trastorno del sueño, entre otras. Ustedes, compañeras, ¿qué pulsión creen que son? Por ejemplo, yo en lo personal siento que en algún momento de mi vida desarrollé más la parte de Thanatos, ya que pues quizá en algún momento pasé por algún suceso en el cual pues me causó una parte de dolor muy profunda, en la cual que cada vez que yo recordaba ciertos aspectos, acciones y demás, solía el dolor apoderarse en mi persona, en mis sentimientos, en mis emociones, que incluso eso quizá así ya que se implementara un poco más lo que era la parte del sufrimiento. Y como tal, pues eso yo le denominaría lo que sería la parte de la pulsión de Eros, ya que era la destrucción de sí mismo en mi misma persona como tal a través del dolor. Yo creo que esto de las pulsiones pueden ser modificables, ya que yo en la secundaria me consideraba Thanatos, porque tuve una etapa en la que estaba cayendo muy bajo, donde me cortaba, donde dejé de ir al hospital, donde no tomaba mis medicamentos, y creo que este daño me lo provocaba pues yo sola, ¿no? O sea, me estaba destruyendo a mí misma. Y hoy en día, pues, trato de acudir al hospital cada 6 meses, trato de dormir temprano, trato de cuidar mi vida, a veces mi alimentación, pero pues creo que es algo que modificamos y que todas las personas aquí presentes en su casa o algo así podemos modificarlo, ¿no? O sea, hay que no hacernos daño, hay que cuidar de nosotros porque al fin de cuentas, pues la vida es de uno y creo que el cuidar nuestro bienestar es lo primero que debemos de hacer. Ponernos a nosotros mismos delante de cualquier cosa y amarnos. Pues bien, como ya lo había comentado mi compañera Lucy, pues es muy importante el que nosotros estemos cuidando de nuestra salud mental. En general, pues creo que no solo el acudir a un doctor por un dolor estomacal o un dolor de cabeza sea importante, el alma también duele, entonces también es muy importante acudir a un psicólogo. Buscar cualquier ayuda psicológica es de gran importancia para que uno pueda sanar ciertas heridas que en el fondo tal vez no le tomamos mucha importancia, pero claro que nos afecta tal vez en nuestro rendimiento laboral, académico, familiar, emocional, personal, interpersonal, de cualquier forma, de alguna manera, el que no estemos bien nosotros, pues ayuda y será de gran ayuda para ustedes, principalmente para ustedes mismos, pero pues también para su familia, porque se va a ver un cambio enorme el que ustedes empiecen a preocuparse por su salud mental también. Y pues, bueno, perdón. Ya para finalizar por mi parte, quisiera terminar con una frase que dice, necesitas sentirlo para sanarlo. Y como tal, como ya lo había mencionado mi compañera Monse, a veces nosotros necesitamos sentir nuestras propias emociones, nuestras propias situaciones en las que a veces nos llegamos a encontrar. Debido a ello, pues, una forma para poder sanar es quizá sacándolo. Por ejemplo, yo, ¿no? Suelo ser una persona muy emocional, que en este caso, pues cuando yo me siento mal o cuando me siento frustrada, incluso enojada, mi sentimiento que yo puedo transmitir ante esa parte es quizá llorar.
Y así es como yo desquito todas esas partes y como tal a veces necesitamos sentir las cosas para poder liberarnos. Esa sería una buena parte y como tal, yo creo que cada uno de nosotros tiene diferentes formas en las cuales sacamos nuestras emociones, pero como tal no está de más porque pues no es nada malo y bueno, es algo que nosotros podemos quizá experimentarlo y tomarlo como experiencia. Pues igual, muchas gracias por todos aquellos que lograron y nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias de antemano, pues que tengan una bonita noche y pues gracias por su tiempo valioso y por el tiempo que se dedicaron para venir a escucharnos. Muchas gracias. Compañera Marian, por ahí mencionan que sí podía repetir tu frase. Y bueno, antes de que te dé la mano, bueno, pues gracias. Espero nos hayan entendido un poco de esto. Nosotros apenas estamos en este proceso de saber un poco más de este tema, pero si en algún momento podemos ayudarlos, gustan, pues, no sé, un poco de orientación, con gusto se pueden acercar y quizá no nosotros ayudarlos, pero sí buscar a las personas correctas para que ustedes puedan seguir un tratamiento, ¿no? Y no solamente de psicosis, hay muchas enfermedades mentales y es muy importante acudir al psicólogo. Creo que todos en algún momento hemos sido lastimados o hemos retenido cosas, por lo cual, pues, nunca detengan eso, ¿no? Siempre sáquenlo, nos hacemos daños a nosotros mismos y siempre hay que buscar ayuda. Buscar ayuda nunca es malo, al contrario, eso nos hace mejores, porque sabemos que no siempre podemos solos. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, ya les había yo escrito la frase, nuevamente se las vuelvo a mencionar, es necesitas sentirlo para sanarlo. Y bueno, por mi parte igual les agradezco muchísimo el que nos hayan puesto la atención y pues ya estoy leyendo algunos comentarios, se los agradezco, bueno, con parte de mis compañeras igual, les agradecemos muchísimo la parte de su atención. Muchas gracias, que tengan una buena noche y pues eso sería todo de nuestra parte.